Muy bien, vamos a declarar lo que creemos. Confesar la palabra es testificar de una verdad que tú y yo hemos abrazado. Nunca te vas a levantar por encima de tus confesiones. Esto es muy importante, porque la muerte y la vida están en el poder de tu propia lengua. Por favor, repiten conmigo: yo estoy en Cristo. Soy una nueva criatura. Tengo una nueva posición en Él. Tengo la vida de Dios en mí. La vida de Dios en mí afecta mi alma y mi cuerpo. Mi mentalidad se desarrolla. Mi cuerpo se llena de vida, salud, sanidad. La vida de Dios en mí mata toda enfermedad. Cambia la debilidad en fortaleza. Por las llagas de Cristo yo fui curado. La vida de Dios en mí me mantiene saludable y me da longevidad. Él me sacia de larga vida y me muestra su salvación total. De acuerdo con la palabra de Dios, yo soy sano y yo la creo. Bueno, seguimos en nuestra serie Elévate. Hemos estado hablando acerca de cambiar nuestra mentalidad en la cuarta parte. La parte anterior hablamos acerca de separarnos de las costumbres y de las conductas de este mundo y unirnos con la palabra de Dios que nos influencia para que podamos ser levantados a otro nivel en nuestro caminar espiritual. De eso se trata, que cada día nos elevemos un poco más. Y hoy día en la quinta parte, en la última parte, vamos a hablar en ella acerca de cómo enfocarnos en nuestra posición en Cristo. Esto definitivamente va a elevarnos. Y voy a empezar con una historia. Esta historia es tan buena que es la tercera vez que la utilizo. Es la historia del piloto y de la rata. Ese jet moderno era una maravilla en el aire. Tecnología de punta. El armamento más sofisticado. El piloto se subió en él, despegó, apuntó la nariz del aparato hacia el cielo con toda la potencia, y cuando finalmente, después de haber alcanzado velocidades supersónicas y alturas increíbles, alcanzó la velocidad de crucero y de repente pudo escuchar un ruido, como alguien que estaba mordisqueando algo. Se sacó su casco y escuchaba algo. Algo como si estuviesen mordisqueando plástico. De inmediato miró debajo del tablero de instrumentos y con terror pudo divisar una horrible y fea rata que estaba fuera de su alcance. Estaba mordiendo el cable de alimentación principal de electricidad. Y si esta rata con sus afilados dientes cortaba alguno de esos cables, el piloto perdería el dominio sobre el avión perdería todo control, descendería y sería una muerte trágica. Así que se colocó su máscara de oxígeno, apuntó la nariz del aparato hacia el cielo, se levantó. Finalmente dejó de escuchar el sonido de esos mordisqueos, se sacó la máscara, miró y la rata estaba muerta, asfixiada, completamente asfixiada. Él tenía un tremendo entrenamiento, él sabía lo que tenía que hacer en este tipo de casos. Estaba bien entrenado, su equipo poseía lo mejor que la tecnología podía ofrecer, pero su seguridad estaba en riesgo simplemente por el apetito de uno de los animales más primitivos, una sucia, asquerosa rata. Y nosotros, así como el piloto de este jet, tenemos al alcance la más alta y elevada tecnología. Estamos viviendo la época de los iPhone 7 y pronto se viene el 8. Pero ¿cuántos saben que tu iPhone no te puede librar de la pornografía? ¿Cuántos saben que tu iPhone no puede resolver tus problemas matrimoniales? La tecnología no puede resolver problemas morales. Y nosotros, a pesar de la tecnología que nos rodea, aún estamos en un riesgo. El riesgo de dejarnos meter bajo el molde de las conductas y costumbres de este mundo que nos llevan a tener una mente carnal para que nos hundamos en el naufragio de este mundo, que es el naufragio del pecado.
Entonces las filosofías de este mundo nos tratan de jalar siempre hacia la carne. Y muchas personas en las iglesias dicen que quieren ser librados de la carne, pero la verdad es que aman su carnecita y la tienen bien alimentada. Y eso es un lastre que nos jala hacia abajo. Ahora, Jesús dijo claramente que la carne para nada aprovecha, y el apóstol Pablo nos dijo que la carne, el ocuparse de la carne, es muerte. ¿Sabes que tu carne, mi carne, es como una rata que se quiere alimentar de la basura inmoral de este mundo? El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, habla de la inmundicia y abundancia de malicia en ese mundo. Y la Escritura nos enseña a separarnos de todo eso. Entonces, todas estas cosas afectan nuestra preciosa comunión con el Señor. ¿Cuántos estiman su comunión con Dios como algo precioso? Es lo más valioso, por encima de cualquier otra relación. Y si nosotros lo permitimos, la carne no refrenada hará de las suyas, y descenderemos y nos estrellaremos en el suelo, en el lodo cenagoso. Nos vamos a embarrar en el lodo del pecado si es que permitimos que la carne nos pueda controlar. Ahora, hay claves en las Escrituras que nos fueron dadas para ayudarnos a levantarnos a nuevas alturas espirituales. Y de la misma forma que esa rata sucia e inmunda no sobrevivió a las alturas de ese jet, de la misma forma, los apetitos de la carne no pueden dominar sobre ti cuando tú caminas en las alturas del Espíritu. Por favor, voltea al que está a tu costado y dile: elévate y mata a tu rata. Vamos a regresar al texto central de esta serie, en Romanos el capítulo 12, versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y acá la palabra de Dios nos motiva y nos llama a cambiar nuestra forma de pensar. Y eso va a causar que seamos elevados. Y si nosotros lo permitimos, el cambio viene cuando dejamos que la palabra de Dios, la verdad de Dios, interactúe con nosotros. Y esa palabra nos cambia. El apóstol Pablo decía allí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13, de que él se gozaba que cuando la gente recibió la palabra, no la recibió como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Por favor, repiten conmigo: la palabra de Dios está actuando en mí. Esa palabra nos cambia, tiene un tremendo poder. Ustedes saben que esa misma palabra fue la que resucitó a Jesús de entre los muertos. Esa palabra, si levantó al Señor, te puede levantar a ti y a mí. Eso es tremendo. Tenemos que entender que su palabra es todopoderosa, es omnipotente. Ahora, Dios y su palabra son uno. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra viviente. Y Dios nos ha dado la palabra escrita para que recibamos una revelación de la palabra viva. En la palabra de Dios tú puedes ver a Jesús. Y es maravilloso que puedas ver a Cristo. En los evangelios vemos a Jesús, pero en las epístolas vemos quiénes somos nosotros en Cristo. Oh, sí, es maravilloso que tú puedas ver a Cristo Jesús. Saulo de Tarso en el camino de Damasco persiguiendo la iglesia tuvo una visión y vio a Cristo Jesús resucitado. ¡Wow! Pero lo que transformó su vida, aparte de eso, fue verse a sí mismo sentado en lugares celestiales. La revelación del evangelio que habla acerca de la obra de Cristo Jesús. Eso es tremendo. Entonces, cuando le damos a la palabra escrita el primer lugar en nuestras vidas, le estamos dando a Jesús el primer lugar en nuestras vidas. Si la palabra gobierna tu vida, entonces estás viviendo verdaderamente bajo el señorío de Cristo. Dejar que la palabra gobierne tu vida es vivir bajo el señorío de la palabra. Y eso es verdaderamente hacer de Jesús tu Señor. No solamente tu Salvador, sino tu Señor. Ahora, nosotros estamos viviendo en una época en la cual necesitamos ser serios con respecto a los asuntos espirituales. Tenemos que recurrir a la Biblia y escuchar lo que Dios tiene que decir con respecto a todos los asuntos que tienen que ver con tu vida y con mi vida, con respecto a la verdad, con respecto al destino eterno, con respecto a la familia, con respecto al amor, con respecto a un sinnúmero de temas. Tenemos que recurrir a la palabra para todo.
Muchos jóvenes recurren a Google, ¿no? Vamos a googlear, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? ¿O cómo se hace esto? ¿Cómo se fabrica esto? Todo está en internet. Pero las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad están en la palabra. Todas las cosas están ahí escritas para nuestro bien. Jesús nos dio el ejemplo. Cuando la gente venía con preguntas o lo confrontaban con respecto a algo, siempre Jesús se remitía a la Escritura. Él siempre decía, ¿qué es lo que está escrito? Siempre Jesús preguntaba, ¿qué es lo que está escrito? ¿No han leído? Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Él se remitió a la Escritura. Y Él dijo, escrito está. Y el diablo huyó. Decir lo que está escrito es la cosa más poderosa que tú puedes hacer en tiempos de tentación y prueba. Y Jesús lo hizo. Pero necesitas conocer lo que está escrito para poder decir, escrito está. Ahora, dejemos que la palabra de Dios entonces sea nuestra guía en todos los asuntos de la vida. Y si nosotros basamos todo lo que creemos, decimos y hacemos en la palabra, entonces vamos a ser elevados o levantados a otro nivel en nuestro caminar con Dios. Ahora, vamos a recordar el mapa o la hoja de ruta para que podamos ser elevados. Es un proceso. Este proceso tiene 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con la justificación. Tu espíritu es cambiado. Eres renacido, recreado, regenerado. Naces de nuevo. Una vez que ocurre eso, ya eres un hijo de Dios, tienes la autoridad de ser hecho hijo de Dios, entonces debes empezar con un proceso. Recuerden, el mayor problema de la gente en las iglesias es que tienen un espíritu nuevo, pero tienen una mente vieja. Es una mente carnal. Bien, entonces en este proceso de la santificación que tiene que ver con nuestra alma, ahí tratamos con nuestros patrones, con nuestros hábitos, la cultura que tenemos, nuestra forma de mirar las cosas, la perspectiva, cómo miramos todas las cosas. Y ese es un proceso en el cual nos encontramos en este instante. Y luego la tercera y final etapa es la glorificación, donde nuestro es completamente transformado. Ahora, el hombre es un ser espiritual, tiene un alma, vive dentro de un cuerpo. ¿Cuál es nuestra condición actual? Nuestra condición actual es como sigue. Tenemos un espíritu nuevo, tenemos una mente que es parte del alma, que está en proceso de renovación, ¿ok? Y también estamos viviendo dentro de un cuerpo pecaminoso, un cuerpo mortal. Y recuerden que, ¿cuál es el problema en el cuerpo? Es la naturaleza de la carne. Recuerden que hay una diferencia entre la carne y el cuerpo. La carne es la naturaleza del pecado en nuestros miembros. Entonces, esa es nuestra condición actual. Entonces, cuando tú naces de nuevo, tú experimentas un tremendo cambio. Eso es lo que inicia este proceso. Es la primera etapa. Naces de nuevo, recibes un nuevo espíritu. Ya hemos visto esto anteriormente. En Juan 3:3, en la Nueva Biblia al Día. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esa frase, nacer de nuevo, en el griego, significa nacer de arriba, significa nacer de lo alto. Ahora, todos nosotros sabemos que nos estamos aproximando al 28 de julio, las fiestas patrias del Perú, ¿no? Y hay gente que es súper nacionalista. ¿No? Hay algunos de ustedes que tienen su escarapela acá, ¿no? Pero la verdad es esta. Nuestro cuerpo nació en el Perú. Pero si tú has nacido de nuevo, tú tienes una ciudadanía superior. Tu primera nacionalidad es aquella que tú tienes por nacer de arriba de lo alto. Somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que tenemos que magnificar en primer lugar. Gracias a Dios que hemos nacido acá en Perú, amamos al Perú, pero amamos más nuestra patria celestial. Entonces, nacer de nuevo es nacer de arriba o nacer de lo alto. ¿Qué es lo que ocurre cuando experimentas el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento te posiciona. Así como la gente posiciona un nuevo producto en el mercado. Comienzas a hacer la publicidad y comienzas a distribuirlo por aquí y por allá. Posicionas ese producto en el mercado. De la misma forma, tú y yo hemos sido posicionados, hemos sido sentados en lugares celestiales. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Es el milagro más grande que un hombre puede experimentar porque cambia drásticamente tu destino eterno. En ese momento, la muerte espiritual es quitada de ti y la vida de Dios es impartida en tu interior.
Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice esto en el libro de Efesios, en los versículos 5 y 6 del capítulo 2, en una traducción libre. Dice, pero Dios, siendo tan rico en misericordia, debido a su grande y maravilloso amor con el que nos amó, aun cuando nosotros estábamos espiritualmente muertos y separados de Él por causa de nuestros pecados, nos vivificó espiritualmente juntamente con Cristo, porque por gracia, por su favor inmerecido por su misericordia, ustedes son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó unidos con Él en los lugares celestiales, porque estamos en Cristo Jesús. ¡Wow! Acá la palabra de Dios está haciendo una descripción detallada de qué fue lo que ocurrió en nuestras vidas por causa de la obra de Cristo Jesús. ¿No es tremendo? ¿No es maravilloso? En la parte anterior cité lo que el pastor John George dijo. Él dijo que los evangelios revelan quién es Jesús, pero en las epístolas, en las cartas escritas a las iglesias se revela quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y es algo que tú y yo tenemos que ver, tú y yo tenemos que capturar y cambiar nuestra forma de pensar con respecto a nuestra identidad, con respecto a lo que somos, tenemos y podemos hacer. Eso es lo que nos va a elevar hacia unas alturas espirituales diferentes. Ahora, gracias a Dios que este posicionamiento no es común, más bien es singular, porque tú y yo al nacer de nuevo hemos sido sentados en los lugares celestiales a la diestra del Padre, que es el centro de autoridad del universo. Es una posición de privilegio, de honor, de dignidad. Es un lugar de autoridad, victoria, dominio y triunfo sobre Satanás. Y todas las cosas desde ahí arriba, cuando tú miras hacia abajo, se ven insignificantes. Los problemas se ven ridículos. Ya no se ven tan intimidantes. Todo lo contrario, es una posición de dominio. Entonces ya en sí, por nacer de nuevo, por nacer de lo alto o de arriba, eres tremendamente elevado. Y esa es tu posición. Por causa de la obra de Cristo, Jesús entró al lugar santísimo, obtuvo eterna redención. Para ti. Estamos hablando acerca de hechos ya consumados. Tú puedes leer aquí cosas concretas, puntuales, cosas que son tangibles con respecto a lo que tú eres en Él. Y esa es la revelación que la iglesia necesita, cambiar su forma de pensar con respecto a esto. Es algo que Él ganó para ti y tú tienes que verte en esa posición. Por eso, las cosas que están registradas en las cartas o epístolas a la iglesia han sido puestas de manera intencional, porque Dios quiere que tú tengas una visión acerca de quién eres tú en Cristo Jesús, para que tú empieces a verte como Dios te ve en el Espíritu. Porque a partir de ahora que hemos nacido de nuevo, a nadie conocemos según la carne, o a través de los sentidos, o a través del conocimiento natural o sensorial, sino que tenemos que aprender a conocer las cosas por revelación del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Tú tienes que verte en Cristo. Esa es la forma en la cual tú te vas a levantar y te vas a elevar a otro nivel. De eso se trata. En eso consiste la vida abundante en Cristo Jesús. Es maravilloso saber que Jesús derrotó a Satanás, a la muerte, que resucitó, que fue exaltado por el Padre a la posición más alta del universo. Pero más maravilloso es saber que cuando eso le ocurrió a Él, en la mente de Dios también te ocurrió a ti, porque es tu unión con el Señor. Repitan conmigo, eso me ocurrió a mí también. Entonces tenemos que vernos bajo esa luz, bajo esa perspectiva. Y lamentablemente muchos cristianos viven derrotados porque ignoran su posición en Cristo Jesús. Es decir, las circunstancias de la vida vienen y los abaten, los revuelcan. Y ¿saben qué? No se trata de que nosotros estemos pisados como un felpudo. No, Dios quiere que nosotros vivamos como los que somos. Repitan conmigo, yo soy cabeza y no cola. Estoy encima y no debajo. O sea, no se trata de que el diablo te pisotee a ti. Es todo lo contrario. Tú y yo en Cristo tenemos autoridad, potestad, habilidad para pisar, para dominar sobre serpientes, escorpiones, sobre todo poder del enemigo. Y nada nos dañará. Tú no eres víctima del enemigo. Si estás en Cristo y si Jesús es tu Señor, Satanás está bajo tus pies. Y ese amén fue muy débil.
Yo sé, a veces la gente no piensa en esos términos. Una pregunta. En tu conversación durante la semana con la gente en tu centro de estudios o en la gente de tu trabajo, ¿alguien te habla acerca de cómo te ha ido hoy día caminando en el Espíritu? ¿Y te gozas porque estás sentado en lugares celestiales? ¿Alguien te ha preguntado eso? No es popular. Porque la gente está viviendo ahí abajo, en el nivel vergonzoso de la carne. Y no están caminando como Dios nos diseñó para caminar. Entonces, la gente de la iglesia sufre. Y Satanás los revuelca porque no saben pararse firmes en la palabra que habla acerca de su posición y privilegios por causa de la redención que Jesús obtuvo a favor de ellos. Entonces, pararte firme en la revelación acerca de tu elevada posición en Cristo vencerá cualquier situación que trate de derribarte. Eso es muy importante, que hay un contraste entre tu posición y tu situación. Tu posición es permanente, es eterna, tu situación es temporal. Tu unión con Cristo es muy importante. Es tu identificación personal con su posición y victoria en los lugares celestiales. Pero esto, hermano, no va a funcionar a ti de manera automática. Esto no va a funcionar sencillamente porque lo escuchaste una vez. Tú tienes que ser intencional al respecto. Tú tienes que tomar una decisión y pararte en la palabra que habla acerca de tu posición en Cristo Jesús. Creer esa palabra, declarar y confesar con firmeza esa palabra. Jesús le dijo al diablo, escrito está, la Biblia dice, resisten al diablo firmes en la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Firmes en la palabra de Dios. Firmes en tu posición de autoridad sobre Él. Firme en el poder de la sangre de Cristo. Firme en la gracia de Dios que te capacita para caminar en victoria y reinar como un rey en vida por medio de Jesucristo. Entonces, esa posición que viene por tu unión con Cristo te levanta por encima de las circunstancias adversas de la vida y hace posible tu victoria. Entonces, esa es la etapa número 1. El nuevo nacimiento que te eleva y te posiciona en lugares celestiales. La segunda etapa, lo que viene inmediatamente después del nuevo nacimiento, es el proceso de la renovación de tu mente, donde tú continúas siendo elevado al abrazar los más altos pensamientos y caminos de Dios. O sea, Dios nos dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Si los abrazamos, obviamente vamos a ser elevados. Y la Biblia nos habla acerca de esta etapa en Colosenses, el capítulo 3, los 5 primeros versículos, a partir de la Reina Valera actualizada. Obviamente, en realidad acá se muestran las 3 etapas, pero vamos a poder identificarlas. Versículo 1, siendo pues que han resucitado con Cristo, este es un hecho. Y acá está hablando de la primera etapa, que es la justificación, donde tu espíritu es cambiado. Una vez que esto ya ocurre, este es un hecho, tenemos que responder. Dice, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Luego dice, ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí hay un marcado contraste entre las cosas de lo alto y las cosas de lo bajo. Si se puede decir así, en las cosas de arriba y las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque han muerto. O sea, es interesante que ese pasaje nos dice que estamos muertos, pero también nos dice que Cristo es nuestra vida. O sea, que estamos muertos y estamos vivos. Sí, muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo una persona puede estar muerta y viva a la vez? Bueno, es la revelación de Dios y es la verdad. O sea, tengo vida en mi espíritu, ¿ok? Pero estoy muerto al pecado. Han muerto, su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, su vida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Esta es la tercera etapa, es la glorificación. Por lo tanto, hagan morir, y esto depende de ti y de mí, tú lo puedes hacer, tienes el poder para hacerlo, hagan morir lo terrenal en sus miembros. Ese es el proceso de santificación. Y acá nos da una lista de cosas en las cuales la gente de este mundo vive en base diaria. Fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, esa es la actividad de la rata. Ahora, la base de un caminar elevado con Dios viene de nuestra unión con Cristo en los lugares celestiales. Él es la cabeza, tú y yo somos el cuerpo, somos miembros en particular, estamos en Él, fuimos bautizados en Él como miembros en particular,
Pero tu unión con Cristo en su resurrección, exaltación y en el sentarse a la diestra del Padre es la base de tu victoria. Entonces, ya que hemos nacido de nuevo, ya que hemos nacido de arriba, de lo alto, entonces nuestra unión con Cristo nos da a nosotros una posición celestial, superior, alta, elevada, sublime. Esa es nuestra posición. Nuestra posición es en Cristo. Estar en Cristo significa estar unidos con Cristo. Él es la vid, nosotros somos las ramas. Hemos sido puestos en Él. Y esta unión celestial debe traer como resultado de nuestras vidas un caminar celestial acá en lo terrenal. Obviamente, para que la tierra sea como el cielo, porque Jesús oró, Padre, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Para que la tierra sea como el cielo, tú y yo tenemos que vivir con los pies bien puestos en tierra, pero traer lo celestial y aplicarlo en nuestro caminar terrenal. ¡Wow! La cultura del reino. Nuestra ciudadanía está en los cielos y podemos aprender a vivir ahora como se va a vivir en el milenio. ¡Wow! Eso es tremendo. ¿Cómo? Bajo el reinado y señorío de Jesucristo y su palabra. Entonces, tenemos acá dos aspectos. Por un lado, tenemos, repitan conmigo, nuestra posición. Bien, y por otro lado tenemos, repitan conmigo, nuestra experiencia. O sea, son dos cosas que son complementarias. Es como las dos alas de un avión. Si tú quieres que un avión vuele, necesitas las dos alas. Nuestra posición, pero nuestra experiencia. O sea, lo celestial conjugado con lo terrenal. Tiene que haber acá un balance. Así que nuestra posición celestial debe influenciar nuestra experiencia terrenal. Y por eso la palabra de Dios es muy clara. No permitas que las costumbres y conductas de este mundo te influencien o te metan bajo su molde. No, busca las cosas de arriba. Pon tu mente, ocúpate en las cosas de arriba. Deja que Dios sea tu influencia. Deja que el modelo de pureza, de santidad, sea lo que te influencie. Entonces vas a elevarte en vez de dejar que la carne te jale hacia abajo. Entonces, si tú quieres elevarte en tu caminar acá en la tierra, tienes que estar enganchado a tu posición celestial. O sea, buscar las cosas de arriba, poner la mente en las cosas de arriba, ocuparse de las cosas de arriba. Va a marcar una tremenda diferencia en tu caminar y vas a poder levantarte a otro nivel. ¿A qué nivel? Al nivel de la vida abundante que Jesús vino a traer para ti. De eso se trata la vida cristiana. Hay una gran diferencia. ¿Pueden entender lo que estoy diciendo esta mañana? ¿Me están siguiendo? Todos los que están dormidos digan amén. Ajá, pellizca a aquel que está dormido, por favor. Tienes permiso pastoral. Muy bien. Pero todo eso ha sido escrito. ¿Para qué ha sido escrito en las epístolas o cartas? Para que tú puedas verte en Cristo. La visión más grande que tú puedes tener en tu vida no es ver un ángel, sino es verte a ti mismo en Cristo Jesús. Oh, es maravilloso saber que Jesús resucitó y venció al pecado, la muerte, la tumba, el diablo. Pero es tan maravilloso verte a ti mismo participando de lo mismo porque estás unido con Él. Y su victoria es tu victoria. Gracias a Dios por todo esto. Entonces esto marca una tremenda diferencia en nuestro caminar espiritual. Tienes que verte sentado en lugares celestiales. Necesitamos esta revelación de las cosas de arriba para que veamos una vida abundante. Ahora, quiero contarles una historia que aparece registrada en el libro Un antropólogo en Marte. O sea, ¿qué hace un antropólogo en Marte si es que no hay hombres? Okay. El neurólogo Oliver Sacks, en esta obra tan renombrada, cuenta la historia de Virgilio. O sea, Virgilio es un hombre que en su infancia perdió la vista, o sea, quedó ciego. Pero cuando alcanzó la edad de 50 años, lo pudieron operar y recobró la vista. Al principio su experiencia fue bastante confusa, porque había vivido de una forma tantos años. Poco a poco comenzó a identificar los colores. Poco a poco comenzó a identificar el movimiento de los objetos. Y para él realmente fue algo difícil, fue algo tedioso. Y se dio cuenta que tener intacto el sentido de la vista no era lo mismo que el ver. Porque para él era bien difícil colocar todos los colores dentro de un cuadro coherente.
sea, sí aprendió a identificar una serie de objetos y movimientos, pero finalmente sus hábitos, sus costumbres, siguieron siendo las de una persona ciega. Y por eso cuando termina de hablar de la historia de Virgilio, Oliver Sacks dijo lo siguiente: uno debe morir como una persona ciega para nacer de nuevo como una persona que ve. Las implicancias de esta declaración son tremendas. ¿Cuánta gente en el cuerpo de Cristo ha nacido de nuevo, pero aún sus ojos no han sido abiertos y siguen viviendo como si fuesen esclavos del diablo, desheredados, como si estuviesen todavía dominados por el pecado, como si fuesen más que perdedores en vez de más que vencedores, como que si todavía estuviesen viviendo bajo el dominio de la muerte? Y por eso tus ojos y mis ojos, los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser alumbrados, abiertos, inundados de luz, para que podamos ver quiénes somos en Cristo, lo que tenemos en Él y lo que podemos hacer en Él. El diablo, cada día que te levantas, tiene un no eres, no tienes y no puedes para ti. Y por eso cada día en la mañana tú tienes que declarar. Esas confesiones que hacemos los domingos acá son herramientas para que ustedes puedan pararse firmes en la palabra de Dios, porque nunca te vas a levantar por encima de tu confesión. Conforme a tu fe te será hecho. La muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Se cree con el corazón, se dice con la boca y luego ves resultados. Entonces tienes que mirarte en la palabra. Gracias a Dios por las epístolas que nos muestran quiénes somos en Él. Y por supuesto tienes que caminar consecuentemente con esta revelación. Entonces tenerlo todo en Cristo y no verlo ni saberlo debe ser terrible. Por eso la ignorancia sobre nuestra nueva identidad en Cristo nos mantendrá en una muy baja estatura espiritual. Y Dios no te quiere niño. Dios quiere que tú te eleves. Dios quiere que tú camines en alturas espirituales. Ahora, ¿a qué nos referimos con ese asunto de ocuparnos de las cosas de arriba, poner la mente en las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba? En las nubes del cielo, pensar en los querubines, en los serafines, en los arcángeles. No, no está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de algo que tiene que ver con nosotros, con nuestro caminar. Obviamente no está hablando acá de los atributos de Dios. Podríamos hacer un estudio, la doctrina de Dios, donde estudiamos los atributos de Dios. Pero aquí no está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de algo pertinente, algo relevante, algo que se relaciona contigo, con tu caminar terrenal. En otras palabras, si tú y yo nacimos de arriba, nacimos de lo alto, ¿ok? Nuestra ciudadanía está allí. Entonces hemos nacido con ciertos atributos. Y cuando tú naces de nuevo y te conviertes en una nueva criatura, hay un depósito que Dios ha hecho dentro de ti. Por favor, repiten conmigo: yo soy una nueva criatura, full equipo. ¡Wow! Pero muchos cristianos están caminando como carcochas cuando son full equipo en el espíritu. Cuando caminas en la carcasa o en la carcocha o en la rata, entonces nunca te vas a levantar al potencial que tú tienes y te pertenece. Entonces, estamos hablando de las realidades de lo que somos y tenemos en Cristo Jesús y podemos hacer en Él. Y debido a tu posición en Cristo Jesús, estás muerto al pecado. Bien muerto al pecado. La Biblia te indica que te consideres muerto al pecado. Entonces cuando viene la tentación, ¿qué hago, pastor? Haz el muertito. ¿Cuántos saben que un muerto no puede pecar? ¿Ah? Un muerto no puede pecar. Es sencillo, ¿no? Entonces, el pecado de lo terrenal no tiene derecho de ejercer más su dominio sobre ti, porque el que está más alto domina. Sentado en lugares celestiales tienes una tremendamente estratégica posición. Uf, buenísimo. Entonces, si lo celestial llena tu corazón, lo terrenal no te podrá dominar. Así que camina ligerito, despójate de todo peso del pecado que te hunde.
Y Dios quiere que tú te puedas levantar como un globo aerostático, que puedas flotar en las alturas espirituales. Gracias a Dios que hemos sido comprados por precio. Tu vida le pertenece al Señor, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el andar elevado, ese andar celestial, es posible si conocemos nuestra posición en Cristo y actuamos en fe de acuerdo con ella. Obviamente esto tiene que ver, como les dije, creer la palabra, pararnos en la palabra y confesar la palabra en fe cuando las circunstancias vienen a agobiarnos. O sea, muchos cristianos no tienen de qué asirse. Y la Biblia dice en Filipenses, asidos de la palabra de vida. Tú tienes que agarrarte a algo. Cuando si hay una tormenta, un huracán, un tornado, hay gente que se agarra a un poste. Parecen banderas, ¿no? Pero por lo menos tienen algo de lo cual asirse y se aguantan lo suficiente. Entonces no van a terminar volando. Pero hay cosas firmes que te pueden sostener. Y en este caso, tú puedes caminar en la palabra. La palabra que creó el universo, que sustenta el universo, es capaz también de sostenerte a ti. Entonces esto involucra que tú te relaciones con la palabra de Dios, que tiene que ver con tu posición en Cristo. Y Cristo es tu vida. Él vendrá, por supuesto, pronto por su iglesia. Y cuando Él se manifieste, también nosotros vamos a experimentar la glorificación de nuestros cuerpos. Y esa es la tercera etapa del proceso. Jesús viene por nosotros. Seremos levantados con poder. Eso va a ser glorioso. Vida entre los muertos. Vamos a recibir un cuerpo también full equipo. Y seremos arrebatados en el aire. Vamos a ser transformados. Y literalmente seremos elevados. Y allí todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a experimentar el clímax o la cumbre de la culminación de la obra salvadora de Cristo Jesús, que es una salvación total. Nos vamos a encontrar con Jesús en el aire y Él nos va a llevar al cielo y nos va a presentar al Padre. ¡Wow! Eso va a ser maravilloso. Sin embargo, en ese proceso de santificación, es necesario que nos consideremos muertos al pecado en nuestros miembros que trata de jalarnos al bajo nivel de la carne. Romanos 6 nos da una indicación, el versículo 12 de la Nueva Biblia al Día. Por lo tanto, en base a los hechos de la redención, no permitan. Repitan conmigo, yo tengo el poder de la elección. O sea, tú puedes elegir. Dice, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. Noten ustedes que hay una diferencia entre la carne y el cuerpo. La carne es la naturaleza del pecado en nuestros miembros, ¿ok? Pero noten ustedes que aquí el apóstol Pablo no dice, no permitan que el pecado more en su cuerpo mortal. No dice que no more. Más bien él dijo en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, el pecado ya mora en nuestros miembros. De aquí no se trata de que no more porque mora, porque es un cuerpo mortal, pecaminoso, fue afectado por la caída. Acá se trata de que no reine. ¿Saben cuál es el problema con muchos cristianos? ¿Están listos para recibir esto, iglesia? Que Cristo mora en ellos, pero no reina en ellos. ¿Están ahí o no? De boca para afuera lo llaman Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida, sí, pero no están viviendo bajo su señorío. Entonces, medimos la altura y no es muy alto en su caminar espiritual. Acá está diciendo, entonces, que el pecado no reine. ¿Cómo es esto? ¿Esto es posible? Si yo tengo la elección, es posible. Ahora, vamos a pensar un poquito en una ilustración. Es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad siempre te jala hacia abajo. La ley de gravedad es constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, no toma vacaciones, no hace excepción de personas y funciona cada vez que tú cumples con las condiciones. ¿Mora o no mora en ese planeta? Sí. Ahora, tú puedes hacer que no reine sobre ti como te trepas a un avión y el avión trasciende la ley de la gravedad y se eleva. No es que no exista, está allí. Pero ¿a quién reina ahora? El avión con la propulsión y todo reina sobre la ley de la gravedad. Y por eso esta serie Elévate, para que tú puedas disfrutar y experimentar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, haciendo morir las bajas pasiones de la carne, sujetando la carne con nuestro espíritu. O sea, ni tú ni yo tenemos que obedecer los dictados
de la carne, obedecemos la palabra, obedecemos al Espíritu. Entonces nuestros cuerpos han sido comprados por precio. Y antes que nosotros podamos tener un cuerpo redimido, antes que haya alcanzado la glorificación, tenemos que mantenerlo sujeto para poder glorificar a Dios con nuestro cuerpo y por supuesto con nuestro espíritu. Entonces, ya que la vieja naturaleza, la vieja criatura fue quitada, fue crucificada juntamente con Cristo y está muerta, démosle a este hecho expresión en el terreno de la experiencia, considerándonos muertos al pecado en espíritu, alma y cuerpo. Ahora, vamos a ver un cuadro acerca de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios, si tú recibiste a Cristo, pero en ti en el pasado. Fuimos resucitados, fuimos sentados con Él porque estamos en Cristo, estamos unidos con Él. Ya hubo una obra de gracia en nosotros. El que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar, la va a culminar. Entonces empezó con el nuevo nacimiento y el posicionarnos arriba. Luego en este tiempo la gracia de Dios está con nosotros operando en el presente. Al ser cambiados se renovan nuestras mentes en el proceso de la santificación. Y la gracia de Dios operará en nosotros en el futuro a nivel de nuestro cuerpo. Seremos semejantes a Él cuando recibamos un cuerpo glorificado el día del rapto. ¡Wow! Ahora, ¿cuántos de ustedes cada día al levantarse piensan en un soy, tengo y puedo en Cristo? ¿Cuántos de ustedes cada día al levantarse extienden el brazo de la fe y dicen, Señor, de tu plenitud tomo yo gracia sobre gracia para este día? Porque si tú quieres vivir como un agraciado y no como un desgraciado, necesitas tomar la gracia por fe para ese día. Romanos 5, justificados, versículo 1, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos acceso por la fe a esta gracia. Si tú no crees, no hay gracia. No haces contacto con la gracia. Entonces, para vivir tu día en la gracia que te capacita para reinar en vida como Jesucristo, tú tienes que tomarla de su plenitud. Tomas gracia para ese día. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, estas cosas no son automáticas, es por fe. Y por fe podemos caminar en esa unión maravillosa. Entonces, andemos con dignidad, la dignidad que requiere esta posición elevada en Cristo Jesús. Nuestra unión con Cristo es la base sobre la cual tú y yo fuimos librados de esa corrupta naturaleza interior vieja. Gracias a Dios por todo eso. Entonces, cuando tú renuevas tu mente a esos hechos de las Escrituras, tú puedes caminar en la justicia y santidad de la verdad, porque eres influenciado por el Espíritu Santo, no por los espíritus inmundos y sucios y cochinos de este mundo. Tu pensar, tu hablar es limpio, no es vergonzoso. Es sublime, honras al Señor con tu caminar, con tus palabras. Y gracias a Dios que pronto vamos a experimentar la glorificación y seremos semejantes a Él en todo. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos llama a nosotros a elevarnos. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, dice que los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. ¡Wow! La Biblia habla acerca de aquel que habita en el lugar santísimo, allí arriba, bajo la sombra del Omnipotente. O sea, la intención de Dios es que nosotros seamos alzados o elevados, abrazando sus más altos pensamientos y sus más altos caminos. Es más, ya casi al final del Antiguo Testamento se nos da a nosotros una confirmación más de que es posible que tú y yo caminemos en alturas espirituales. Habacuc 3:19, Nueva Biblia al día. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Es posible. Repite conmigo. Elevarme es posible. ¿Por qué? Porque el omnipotente nos da la fuerza para hacerlo. Tú eliges. Es por la fe. Diga al débil, fuerte soy. Tú puedes hacerlo. Tú te puedes elevar. Hemos llegado, iglesia, a la frase de la semana. ¿Están listos? Repiten conmigo, por favor. Soy una nueva criatura que se eleva y camina en las alturas. Otra vez, soy una nueva criatura que se eleva
y camina en las alturas. Wow. Imagínate a ti mismo, mírate a ti mismo sentado en lugares celestiales, pero con los pies bien puestos en tierra, trayendo lo celestial a lo terrenal para que la tierra sea como el cielo. Tu vida tiene que ser lo primero. Imagínate a ti mismo siendo transformado por el conocimiento de tu posición en Cristo y elevándote a nuevas alturas en tu caminar con Dios. Muchos usan esta ilustración. Es la historia de lo que pasó con un granjero. También tenía un corral donde había pollos, gallinas, pavos, pavitas. Y un día este granjero estaba ahí por la montaña y se encontró con un huevo de un águila. Entonces lo trajo, lo llevó y trajo una pavita para que lo incubase. Y salió un aguilucho. Entonces ese aguilucho nació en el corral con sus hermanas gallinas, sus hermanos pollos, ¿no? Y sus primos pavos y las primas, las pavitas, ¿no? Entonces interactuaba con ellos. Las aves de corral normalmente no vuelan. Y bueno, estaba con ellos. Y hasta que un día se miró su rostro en el agua y se dio cuenta que era diferente. Entonces el granjero vio el problema y lo llevó, y lo llevó a su hábitat natural. Y finalmente, cuando estuvo en contacto con las águilas, finalmente pudo volar. O sea, descubrió quién era. Descubrió que no era una gallina, ni un pavo, ni una rata. Pero muchos cristianos están picoteando como gallinas en el polvo mundano, en vez de levantar las alas como águilas y remontarse en las alturas espirituales del Espíritu Santo. O sea, Dios quiere que tú cambies la imagen que tú tienes acerca de ti mismo, y que puedas elevarte conforme a lo que Dios ha hecho, y su poder está disponible, está a tu favor. Y vamos a tener tarea también esta semana. Elévate a elevar tus pensamientos. Cada día comienza a declarar quién eres en Cristo, lo que tienes en Él, lo que puedes hacer en Él. En las epístolas tú puedes encontrar en Él, en quien tantas citas, hay más de 100 citas que hablan acerca de quién eres tú en Cristo. Elévate. Vamos a orar. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre Celestial, te damos gracias por la obra de la redención. Te agradecemos por los hechos bíblicos formidables, grandiosos. Señor, gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros, lo que has hecho en nosotros, lo que nos has dado, las capacidades nuevas que tú nos has dado, Señor. Oro para que tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de tus hijos, para que puedan elevarse y caminar contigo de la mano a otro nivel. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por el proceso. Si estás acá ya esta tarde y aún no has rendido tu vida al señorío de Jesucristo, aún no lo has aceptado en tu corazón, no has recibido al Hijo, no tienes todavía al Hijo ni la vida, quiero darte la oportunidad. Por favor, repitan conmigo esta oración. Dios de los cielos, te necesito. Jesús, me someto a ti. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Me arrepiento de mis pecados. Recibo perdón y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Amén.